Ahora sí, hablemos de unas cosas un poco más técnicas de la MP-CNC. Mi CNC ya tiene unos cuantos años de servicio y con toda la experiencia acumulada en el taller, creo que podemos sacar algunas opiniones de lo que conlleva esta máquina. Primero les cuento por qué opté por esta máquina. Con el presupuesto con el que contábamos, no podíamos optar por comprar una máquina. Cuando encontramos esta opción en internet, al principio solo eran ventajas. La MP-CNC es la Mostly Printed CNC o la CNC mayormente impresa. Está diseñada por Ryan Sellars de B1 Engineer. Ahorrábamos mucho al imprimir las partes y casi todo lo que no es imprimible lo teníamos a la mano en el mercado local. Un detalle importante es que el área de trabajo solo depende del largo de los tubos y el largo de la torre adentada que se coloque, lo que abarata mucho los costos con relación al tamaño de la máquina. Por poner un ejemplo, es más barato comprar un metro de tubo de 1 pulgada que comprar por metro perfil de aluminio extruido. En mi caso estoy utilizando tubo de 1 pulgada de acero inoxidable. Y para la tracción también es más barato comprar por metro la correa dentada, que es más accesible en temas de disponibilidad y precio que algún sistema de varilla roscada y husillo de bolas. Esta máquina utiliza 5 motores NEMA 17 de 1.8 grados, 2 en el eje X, 2 en el eje Y y 1 en el eje Z. En el eje Z es el único lugar en el que utilizamos un husillo T8, donde además le hice una pequeña modificación. Invertí la pieza donde va montado el motor de Z y conecté los ejes mediante 2 poleas. En el motor la polea de 20 dientes y 60 dientes en el husillo, con una correa de 180 milímetros. Esto aumentó el torque que me ofrecía el eje Z. Tuve que cambiar los pasos por milímetro en el firmware, ya que se introduce una nueva relación de 3:1 por las poleas. Esto me solucionó un problema bastante serio a la hora de hacer cortes con el router. Pasa que al aumentar la potencia del router también aumentaban las vibraciones en el cabezal y el pobre motor NEMA 17 ya no tenía el torque suficiente para poder aguantarlo. No podía sostenerlo, entonces cada paso que daba lo hacía en la misma dirección. Si yo le decía que suba, bajaba. Si tenía que bajar, bajaba más. Eso provocó algunos cuantos accidentes, pero por suerte no era nada grave. Solamente rompía brocas y desperdiciaba material. Al aplicar las poleas, este problema desaparece por completo. Pues los rodamientos son estándar para skates, para patines, son los 608, súper baratos igual. Todo lo que es pernos y tornillos, todo está en sistema métrico. Hay una opción para sistema imperial y así hay un montón de accesorios, piezas adicionales que la propia comunidad diseña y las publica. En cuanto a la electrónica, le puse un simple Arduino Uno cargado con GRBL. Y si se están preguntando por qué GRBL, en realidad hay muchas características por las cuales podríamos elegir GRBL, pero creo que las más importantes son que 1. Funciona y 2. Es gratis. Con la CNC Shield tengo los motores del eje X conectados a un mismo driver, el DRB8825. Estos están en serie y con un cable invertido para que se muevan coordinados. Eso porque están con las caras opuestas, pasa lo propio en el eje Y. Hacer esta modificación no es necesario si se está utilizando una placa con soporte para 5 drivers como las ramps. Después estoy utilizando 32avos de paso con los drivers DRB8825 y un relé de estado sólido para controlar el encendido del router. La tengo toda alimentada con una fuente de 24 voltios y 20 amperes, que al igual que casi todo, es lo que había y es con lo que funcionaba. Al principio, muy al principio, estaba utilizando una fuente ATX de una computadora vieja, pero lo cambié porque pues no. De lo que sí les tengo que hablar a detalle es de los límites de carrera y del rompecabezas que estos representan. Más que todo por la documentación un poco confusa que hay o que había en internet acerca de cómo se conectan estos. La manera por la cual la electrónica reconoce que se ha llegado a un límite de carrera es mediante un interruptor. Este puede estar normalmente abierto o cerrado. Supongamos, como en mi caso, que estamos utilizando la disposición normalmente abierta. Cuando el interruptor es presionado, se cierra el circuito provocando que 2 pines de la placa entren en contacto y dejando pasar la señal que la placa interpreta como un evento. Esa es la única función del interruptor. Este se coloca en la posición que se desea de tal modo que sea un indicador de la posición de la máquina. Esto es necesario para hacer los ciclos homing, encontrar la posición en cero y también como un método de protección y seguridad. En un principio pensaba que la manera en que estaba etiquetada la CNC Shield para los finales de carrera estaba así para indicar la dirección de cada uno de los interruptores. Eso quiere decir que si pones el límite en la dirección positiva de X, solamente tendrías que conectar los pines de la fila blanca y la fila negra al interruptor. Tropecé con un esquema en internet que colocaba los límites de carrera en vertical, siendo positivo y negativo los pines que se tienen que puentear para que se dé la señal. Cosa que en un principio hice con todas las direcciones y funcionaba.
Creía haber encontrado la solución a los problemas que todos presentaban en los foros de internet. Y todo eso funcionó bien solamente hasta que decidí implementar los conectores de aviación de 8 pines. Como utilizo 4 finales de carrera, 2 pines para cada conector, ahí estaban mis 8 pines. Fui muy meticuloso a la hora de hacer las conexiones, respetar los colores, y digamos que puedo aceptar que el error haya sido mío en ese sentido. Sin embargo, cuando volví a conectar todo tal cual estaba, jamás volvieron a funcionar. No pude volver a encontrar la publicación en la que me mostraba el esquema de conexiones del que les estaba hablando. Así que no me quedó otra que probar las soluciones que todo el mundo presentaba. Y en efecto, las etiquetas de la CNS Shield sí representaban las direcciones. Entonces volví a conectarlo tal cual, y otra cosa curiosa me pasaba. Solo algunos de los límites de carrera funcionaban. De los 4 instalados funcionaba uno, por ejemplo. Y después de sacar las conexiones y volver a conectar, ¿qué pasa? ¿Qué era lo que estaba cambiando? Después descubrí que al cambiar los pines funcionaban, y funcionaban correctamente. Eso quiere decir que los finales de carrera que tengo tienen polaridad, cosa que no es cierto. Estos pequeños finales de carrera, estos pequeños interruptores no tienen polaridad. Lo único que hacen es cerrar un circuito. Realmente no puedo responderme qué diablos es lo que pasó ahí. Es decir, todavía no puedo creer que tengan polaridad. Lo más probable es que yo haya omitido algo. En cualquier caso, ahora están funcionando bien. Y si alguien sabe qué es lo que pasa, por favor que me lo explique. Sé que esto de la electrónica en realidad no es parte de lo que es la MPCNC. Bueno, no es parte de lo que es la máquina en sí. Podrían escoger cualquier otra placa. Pero si como yo se fabricaron esta máquina cuando estaban comenzando, es muy probable que utilicen el Arduino Uno y la CNS Shield. Cuando estábamos comenzando en la búsqueda de opciones, algo que nos parecía bueno y llamaba la atención era la versatilidad que nos podían ofrecer los equipos. Notamos que muchos se comercializaban con cabezales intercambiables, de modo que podías convertir tu CNC en una impresora 3D, o en un cortador láser, o en un plotter, o en lo que sea. De ahí viene lo de multitool. Fue hasta después que entendimos que eso es en realidad una desventaja en equipos grandes, y que se vuelve muy incómodo y tedioso hacer el cambio. No es un método muy conveniente. Es mejor tener equipos independientes y dedicados cuando ya hay un alto flujo de trabajo. De otra forma, esta característica del multitool es solo buena cuando estás haciendo trabajos pequeños en máquinas de escritorio o a manera de experimento. Lo que estoy buscando ahora con la máquina es tener algo más de rigidez para que no pasen cosas como esta. Esta máquina trabaja bastante bien. Bueno, también como le prestes atención a todos los detalles que tiene. Con seguridad, si se arman una de estas, es una máquina que les va a enseñar un montón, en la medida en que no le presten atención a todos los detalles que tiene. Si acaso podría recomendarles esta máquina, creo que no. No, realmente no podría. Pero eso sí, no me malinterpreten. Es una máquina que ha trabajado muy bien para mí y le tengo mucho cariño. Pero ya son como unos 10 años de lo que salió, y yo me la armé hace unos 5. Y si están pensando en armarse una, definitivamente les recomendaría que se salten directamente a la Primo, que es la inmediata evolución de esta máquina. Conserva en realidad la esencia de la MPCNC, muchas, si es que no son todas, sus virtudes. Está concebida como una actualización de la MPCNC. Igual, por parte de la electrónica diría que se salten directamente a un firmware un poco más actualizado como Fluid NC, que corre en las placas ESP32, o GRBL Mega, si es que no quieren optar por una placa Match 3, y solo la recomendaría para quien empieza. Yo ahora quiero dar el salto a diseños un poco más industriales. Eso no quiere decir que voy a jubilar esta máquina, ni a desarmarla, ni nada por el estilo. En realidad tengo pensado colocarle directamente un láser de diodo para que aún trabaje cortando algunos materiales delgados. O sea, acabará haciendo aquello para lo que originalmente la construí. Pero antes le tengo una última misión. Pero de eso les voy a contar en otro video.